Muy buenos días y bienvenidos a este tiempo de meditación en la palabra de Dios, este espacio que reservamos cada día, cada mañana para sumergirnos en las Escrituras y permitirle a nuestro Padre Eterno que hable a nuestros corazones y que derrame su presencia, su sabiduría y que nos ilumine el camino por donde debemos andar, que nos permita conocer su voluntad. Mi nombre es Carlos Muñoz y le doy la bienvenida a este canal de la iglesia Iré. Y bueno, antes de comenzar, bueno, yo quiero recomendarles que escuchen este audio hasta el final, que le den me gusta a este contenido, que lo compartan con otras personas, con conocidos, con familiares, también que se suscriban si no lo han hecho. Y bueno, invitarles muy especialmente a que hagan parte de nuestro club de lectura, nuestro, nuestro grupo de WhatsApp, para que aprendamos todos juntos a leer y a estar en contacto permanente con la palabra de Dios. El enlace para el grupo de WhatsApp lo van a encontrar en el apartado, en la cajita de comentarios. Ahí van a encontrar el enlace. Solamente haga clic si usted está interesado en participar con nosotros de nuestro grupo de WhatsApp y del club de lectura. Vamos a continuar entonces con el estudio en el que venimos haciendo esta semana de Mateo capítulo 13. Y aquí en este capítulo tan especial de Mateo 13, el Señor viene hablándonos acerca de lo que significa el reino de Dios. Es un tema que pues es básico en la doctrina que el Señor Jesucristo vino a predicar, y era la idea central de su predicación y de su enseñanza. Recuerde que desde el principio del Evangelio se nos viene hablando de que acerca de este tema del reino de los cielos, y lo primero que se menciona en el Evangelio es: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y, y el Señor nos ilustra a través de una serie de parábolas qué significa este punto del reino de los cielos, qué significa este tema. Entonces, pues ya vimos varias parábolas, y a través de estas parábolas, pues el Señor nos ilustra, el Señor nos enseña a través de estas historias. También bajo una premisa que el Señor mismo enseñaba: pues el que tenga oídos para oír, que oiga. Y el Señor le dice las parábolas, les habla las parábolas, a, o enseña a través de parábolas para que ellos entiendan, para que ellos comprendan de una forma más sencilla y de una forma más profunda lo que significa el reino de Dios. Y eso era lo que veíamos en el capítulo anterior. Dice que el Señor le hablaba por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abrir en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Ahora, cuando el Señor habla con parábolas, eso despierta una serie de inquietudes, eso despierta una serie de incógnitas y una serie de preguntas. Y aquí vamos a ver en el estudio de hoy cómo esas preguntas son despejadas. Así que yo le invito a que vaya conmigo a Mateo capítulo 13, versículo 36. Dice lo siguiente: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él, les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo
y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Mire, aquí entonces vemos cómo después de que pasó el tumulto, después de que el Señor despide la multitud, después de que esas multitudes pues ya se van a su casa, después de haber escuchado, de haber visto, de haber recibido enseñanzas, de haber visto milagros, de haber eh, recibido pues grandes beneficios de parte de Dios, pues la gente se va. Pero ¿quién queda con el Señor? Pues quedan los discípulos. Y aquí viene el punto de la enseñanza en esta primera parte. Dice que después de despedir a la gente, se acercaron a él sus discípulos. O sea que vamos a ver aquí una lección, o vemos en este pasaje, una lección bien especial de eh, de lo que es ser un verdadero discípulo del Señor. Y esto, pues bueno, esto es un tema aparte. Esto es un tema dentro del estudio temático de la Biblia. Eh, el ser discípulo es como un nivel diferente, un nivel superior en el camino de, de vivir con Cristo, de andar con Cristo. El discípulo es más que un simple seguidor. El discípulo es más que un simple simpatizante. Esas multitudes eran los simpatizantes, eran aquellos que seguían a Cristo, que les gustaba ver milagros, que les gustaba pues todo eso. Pero el discípulo es aquel que se queda. El discípulo es aquel que quiere más. El discípulo es aquel que camina día y noche con Cristo. Y dice que los discípulos se acercaron a él y le preguntan y le dicen, Señor, explícanos la parábola de la cizaña. Y esto nos da una lección bien grande. Y aquí viene una pregunta. ¿Está usted dispuesto a pedirle al Señor que le explique las cosas un poquito más? Eso hace un verdadero discípulo. Un verdadero discípulo no se queda solamente con una predicación y ya está. El verdadero discípulo quiere más. El verdadero discípulo quiere conocer más. El verdadero discípulo se interesa por ir un poquito más allá. ¿Esto qué significa? ¿Esto por qué? Explíqueme qué significa esto. Esto que usted está diciendo, Señor. ¿Qué significa esta palabra? ¿Qué significa este versículo? ¿Qué quiso decir usted con esto? Esas son las preguntas que a nosotros nos tenemos que hacer. Miren, mis amados, anteriormente el Señor nos enseñó en el principio de este capítulo que habían unos eh, que fueron sembrados junto al camino, que habían unos que estaban sembrados en la superficialidad. Hay personas que aún viven en la superficialidad y que les encanta escuchar, pero no se sientan a estudiar, no reservan, no apartan un tiempo para sentarse a estudiar la palabra, a mirar, a leer otra vez, a mirar qué significa, a mirar otra traducción, a buscar un diccionario bíblico, a buscar una concordancia. Mire, eso es estudiar la palabra y eso es profundizar en la palabra. Ahora, la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer o que le tenemos que hacer al Señor cada que leemos la Biblia es, ¿qué beneficio hay para mí en esta palabra? ¿Qué puedo aprender? ¿Qué promesa debo esperar? ¿Qué actitud debo corregir? Y le pedimos al Señor que nos muestre. Mire, esos son los misterios que nosotros debemos anhelar encontrar en la Biblia. La Biblia no es un libro cualquiera. La Biblia no es un libro más. La Biblia es un libro que trae respuestas para nosotros. Pero tenemos que aprender a profundizar y preguntarle al Señor, Señor, explícame esto qué significa. Yo se lo he tenido que preguntar muchas veces al Señor. ¿Qué significa esta palabra? ¿Qué quiso decir el Señor?
lo estará diciendo de este, lo estará diciendo del otro, lo dirá. Bueno, el Señor lo sabe. Pero eso es lo que usted y yo, como discípulos fieles, tenemos que buscar. Por eso yo le invito, mire, a que se convierta en un verdadero discípulo, a que usted se convierta en un discípulo del Señor, a que eleve su categoría. Ahora, no es el Señor el que lo hace, somos nosotros los que decidimos al caminar con Él, al preguntarle a Él, al querer más. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Eso es lo que el Señor espera. Ahora, el Señor no le niega la explicación a nadie. Los discípulos vinieron y le preguntaron, y le dijeron, Señor, explícanos la parábola. Y el Señor le responde, y aquí nos deja ver lo que significa todo este entramado, todo este tema, que todo está conectado con el mismo tema. Entonces el Señor explica la parábola y dice, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Recuerde que también esto se conecta con Juan capítulo 15, que ya en su momento lo estudiaremos. Pero dice, el que siembra la semilla, dice la buena semilla. Ojo que aquí está hablando, le está dando un adjetivo, dice el que siembra la buena semilla. Porque el Señor nunca sembrará malas semillas. El Señor enviará semillas buenas. ¿A dónde? Mira lo que dice el versículo 38. Al campo. ¿Y el campo qué es? El mundo. Esta tierra. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del malo. Mire que aquí el Señor está dando la explicación correcta. Él mismo está explicando lo que significa cada uno de los puntos de esta parábola de la cizaña. Entonces nos dice que el enemigo que la sembró, o sea, el que sembró la cizaña, es el diablo. Y la ciega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Mire que aquí el Señor está explicando cada punto en esta parábola. Entonces, el Señor es el que siembra la buena semilla. Usted y yo, los justos, los que lo hemos conocido a Él, los que caminamos con Él, somos buena semilla. Somos esa buena semilla. Y esa buena semilla que el Señor envió y plantó en este mundo para dar una buena cosecha. Pero en este mundo también el enemigo ha plantado malas semillas. El enemigo ha plantado cizaña. Cizaña. Eh, ¿Y esa cizaña para qué es? Dice aquí que es para tropiezo. Más adelante el Señor nos explica y nos dice en el versículo 41 y dice que enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Esa es la cizaña. La cizaña son esa generación pecaminosa que no ha querido arrepentirse. Esa generación pecaminosa que es usada por el enemigo, que el enemigo siembra en este mundo para hacer daño, para generar un tropiezo a los justos. Entonces aquí vemos que hay como una especie de combate, hay una especie de guerra, hay una especie de conflicto en este mundo entre los justos, entre los que queremos hacer la voluntad de Dios, entre aquellos que queremos caminar verdaderamente con Cristo, entre aquellos que queremos iluminar este mundo con palabras de verdad, con acciones, con buenas acciones, con la palabra de Dios, y entre aquellos que quieren permanecer en la iniquidad, en medio de sus placeres, en medio de su mundanalidad, en medio de su corrupción, y dice que ellos sirven de tropiezo. Entonces miramos aquí los protagonistas y lo que significa. Pero aquí hay una cosa que me llama mucho la atención. Y dice, versículo 40, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. El Señor también nos está diciendo aquí
que hay una eternidad, que ese conflicto no será para siempre, que llegará un momento en que llegará el final del siglo, que llegará el final de toda esta historia, y el Señor enviará a sus ángeles que van a recoger a todos los que sirven de tropiezo. ¿Se acuerdan que en la parábola de la cizaña el Señor, cuando ya todo estuviera, cuando el fruto estuviera maduro, el Señor nos dijo que iba a enviar a sus empleados, a sus siervos, a arrancar todo? Pues mire, va a llegar un momento en que vamos a ser arrancados, en que el Señor va a enviar a sus ángeles y ¿qué van a hacer? Mire, aquí me llama la atención que dice que recogerán de su reino a los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Pero dice, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Recordemos esto, que aquí está hablando de trigo y está hablando de cizaña. El trigo es un cereal que, que es de alto valor alimenticio, primero. Tiene muchas cualidades. Tiene muchas cualidades. Primero es de alto valor económico, pero también tiene muchas propiedades alimenticias. Es la base de la alimentación. Y a través del trigo, bueno, hay muchos productos derivados, pero es el alimento básico con el que se hace el pan y muchas otras cosas. Pero la cizaña, ¿para qué sirve? La cizaña no sirve para nada, absolutamente para nada. Y entonces aquí vemos que a los justos se nos compara con esa semilla de trigo de alto valor. El Señor nos da ese valor. Ahora, aquí puede haber una cosa. Como esto está en sentido espiritual, el Señor nos está ofreciendo la oportunidad de dejar de ser cizaña y convertirnos en trigo de alto valor. Y ahí es donde viene el desafío para muchos. ¿Usted qué es, amado Hijo de Dios? ¿Usted es trigo o es cizaña? Permitámosle al Señor que haga una verdadera conversión, que haya un arrepentimiento verdadero en nuestras vidas y que podamos ser esa buena semilla que el Señor está esparciendo por el mundo para traer un beneficio a este mundo que está tan contaminado, este mundo que está en tanta decadencia, este mundo que está en medio de la corrupción, donde el enemigo acampa, está acampando a sus anchas, predicando su doctrina mundana de búsqueda de placer, de libertades, de ideologías, mejor dicho, de todo lo que ellos están hablando. Nosotros somos la buena semilla. Y esa buena semilla no se puede quedar callada. Tiene que ejercer una influencia positiva en este mundo. Ahora, luego el Señor continúa explicando y hablando otras parábolas, porque al Señor le interesa eh, comunicarnos lo que significa el reino de los cielos. Y aquí dice, en el versículo 44, dice, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Miren, en un solo versículo, el Señor aquí nos está comunicando también otra idea en lo referente al reino de los cielos. Y es que nos habla de un tesoro. Esta es la quinta parábola. Y la sexta también está relacionada con lo mismo. El Señor nos está hablando de un tesoro. De un tesoro escondido. ¿En dónde? En un campo. Y ya sabemos lo que significa el campo dentro de todo este punto que el Señor nos acaba de explicar. Un tesoro escondido en un campo. Dice que un hombre encontró y lo esconde de nuevo, pero luego va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo.
Entonces estamos hablando también de una transacción comercial, de una transacción comercial, un campo de alto valor. Y eso es el reino de Dios. Un tesoro de alto valor. Un tesoro que aquel que o la persona que lo adquiere un tesoro de un valor incalculable. Eso es como quien compra un terreno normalito, corriente, y descubre que en ese terreno hay, hay un yacimiento pues de algún material, llamémoslo oro, petróleo o lo que llaman las tierras raras. A ver, por si no saben, tierras raras se le conoce a los yacimientos de, de materiales como uranio, como este tipo de elementos de la naturaleza. Por eso se llaman tierras raras. Y ahí y hay naciones, hay terrenos en este mundo, hay territorios, esa es la palabra, que, que tienen ese tipo de materiales y son de incalculable valor. Y entonces, pues esos territorios, pues las grandes potencias son desesperadas por meter sus narices y sus manitos allá en esos territorios porque saben que hay unos valores incalculables para explotar en esas partes. Por eso es que estamos viendo guerras en determinados países, en determinados terrenos, porque eso es lo que ellos buscan, tener negocios y apropiarse de esas tierras y ser los primeros en llegar, en tener esos monopolios. Y ahí pues ya no voy a entrar en discusiones geopolíticas, porque eso es para otra ocasión. Pero mire, el reino de los cielos es un tesoro de incalculable valor, que aquel que lo adquiere una riqueza impresionante, adquiere una riqueza impresionante. Pero aquí estamos viendo una transacción comercial. Es decir, para usted adquirir o entrar al reino de los cielos, tiene que haber una transacción comercial. Ahora, ¿cuál es esa transacción comercial? Esa transacción comercial no la pagamos nosotros, la pagó el Hijo de Dios. Y eso es lo que se llama teológicamente como la redención. La redención. Es decir, el Señor pagó un precio para que nosotros fuéramos salvos. Y ese precio el Señor lo pagó para darnos a nosotros el derecho de estar en el reino de los cielos. Entonces, mis amados, el reino de los cielos es un tesoro que usted tiene en su vida. Por favor, valórelo, valórelo. Haga que ese tesoro produzca. No no lo menosprecie, no lo eche a la basura. Luego la siguiente parábola, ya para terminar, dice el versículo 45, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Mire esto, un mercader que haya buenas perlas y cuando encuentra esa perla preciosa, esa perla de gran precio, vende todo lo que tiene y se queda con esa perla. Es el tesoro. Entonces, pensemos en esta idea que el Señor nos está dando. ¿Qué vale más que tener el reino de los cielos? Cualquier propiedad del mundo es menor, será menor a adquirir el derecho a estar en el reino de los cielos. Bien merece la pena dejarlo todo por quedarnos con el reino de los cielos. Ahí es donde está el secreto. Muchas veces estamos apegados a cosas materiales de valor inferior, digámoslo así.
pero el reino de los cielos vale mucho más. Y cuando entramos en esa dimensión, nuestra vida se valoriza. Recuerde, el reino de los cielos es esa perla, esa joya. Esa perla, en este caso, está hablando de una perla. Pero bien el Señor hubiera podido utilizar otro ejemplo, como un diamante, digamos. Pero aquí está utilizando una perla. La perla de gran precio. El tesoro escondido que usted y yo tenemos que encontrar. Así que yo les invito a que entendamos que adquirir o estar o tener en nuestras vidas el reino de los cielos es un tesoro de incalculable valor. Yo le invito a que usted hoy vaya y busque ese tesoro y lo haga suyo. Hágalo suyo, que el Señor quiere darle a usted y a mí un valor incalculable. Recibámoslo hoy. Recibamos este tesoro. Padre Santo, te damos gracias en esta mañana, Señor. Gracias por permitirnos una vez más estar delante de tu presencia, estar en tu casa, Señor, recibiendo tu palabra, recibiendo, Señor, lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias por abrir nuestros ojos, por abrir nuestros oídos espirituales, por hablar a nuestras vidas, por hablar a nuestros corazones, por traer a todo nuestro ser tu palabra, Señor, tu palabra que es viva, que es eficaz, que nos fortalece, que nos levanta. Ayúdanos, Señor, a ser discípulos fieles. Ayúdanos, Señor, a avanzar en el caminar contigo, a ser verdaderos discípulos, a apartar tiempos para hablar contigo, para estudiar tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a apartar ese tiempo para preguntarte a ti, Señor, para exponer delante de tu presencia todas aquellas cosas que no entendemos, todas aquellas cosas que no comprendemos, mi Señor. Padre, tú estarás gozoso y dispuesto a responder, porque siempre responde, Señor, aquel que viene a ti, Señor. Gracias, precioso Padre, por ese tesoro escondido. Gracias, precioso Rey, por darnos ese tesoro escondido, Señor, que tanto buscamos. Es tu palabra, Señor. Es permanecer contigo. Es estar en tu presencia. Es una vida contigo. Ayúdanos cada día a entender que el estar contigo, Señor, es el mejor de los tesoros. Es la perla de gran precio. Es la joya preciosa que tiene más valor que cualquier cosa que nosotros podamos adquirir o tener en nuestra vida, Señor. Padre Santo, yo te doy gracias. Muchas gracias, mi Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a conservar tu palabra como esa piedra preciosa, como ese tesoro, como esa perla, como ese diamante que el Señor, que tú nos estás dando, Señor. Gracias, Padre Dios. Gracias te damos por tu palabra, Señor. Por tu palabra que es viva y que es eficaz, que trae sanidad, que trae vida, que trae gozo, que trae respuesta, Señor. Hoy ponemos nuestra vida en tus manos y te pedimos, Padre eterno, que nos llenes, que nos sacies y que nos ministres en este día. En el nombre precioso de Jesús, te damos gracias. Amén y amén.